El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y nos vamos a España, concretamente a Madrid. Allá nos recibe Sara Pérez Tomé. Ella es directora del Gabinete y Asesoramiento y Orientación Sofía y nos va a hablar de las diferencias entre tres términos súper importantes que se manejan hoy en día, especialmente en este programa: solidaridad, fraternidad y caridad, tratando de distinguir los términos para dar un tratamiento adecuado a aquellos que nos necesitan. Ahora en Europa todos sabemos de la crisis migratoria, del inmenso número de refugiados y de personas que se quedan varados en el camino esperando ser acogidos por algunos de los países europeos que han ofrecido algunos espacios. Sara Pérez Tomé, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, feliz y muy contenta de estar otra vez con vosotros. Muchas gracias. Allá son las 7 de la noche. Sí, y lloviendo. Muy bien. Y lloviendo, qué bueno, que se refresque un poco el ambiente. Sí. Sara, platícanos, diferencias entre solidaridad, fraternidad y caridad, pero antes un panorama. ¿Cómo se ve desde España esta crisis migratoria que están viviendo? Pues mira, pues se puede ver primero desde España y luego desde Europa. España al principio no ofrecía ni una plaza para los inmigrantes y de hecho hubo un silencio administrativo que realmente nos encogía de corazón cuando veíamos escenas de un niño muerto en la playa y un montón de cosas. Pero ha cambiado radicalmente la actitud de España. España ha cambiado y ahora está muy en la línea de que Europa dé el visto bueno a que lleguen a un acuerdo, y ahora es Europa la que no se pone de acuerdo. Realmente estamos viendo un espectáculo en el que realmente tienen que ponerse de acuerdo por solidaridad. Fíjate que podemos pensar que estas personas lo que más necesitan es caridad de nosotros y sin embargo su situación es tan emergente, son tal cantidad de número de personas en situaciones totalmente de supervivencia que aquí prima los acuerdos solidarios para luego poder tratar con caridad a la gente. Entonces, esta es una pena que ayer no se haya llegado a un acuerdo en Europa y hoy ya se han cerrado las fronteras de Hungría y montones de gente que siguen llegando arriadas ya no pueden pasar por las alambradas que hasta ayer mismo les dejaban los soldados pasar. O sea, es una situación muy lamentable que a mí me da la sensación que van a ocurrir cosas muy tristes y desagradables a partir de ahora y según cómo se tomen las soluciones a esta digamos, huida de una realidad horrible a una realidad que para ellos es el paraíso y pueden no encontrarse ese paraíso que creen encontrar simplemente porque los que dependen del poder no lleguen a un buen acuerdo de solidaridad. Por lo pronto ellos lo que están buscando es paz. Lo primero, el valor primigenio que ellos están buscando es paz. Como que de pronto salvar su vida, ¿eh? Sí, salvar su vida y vivir en paz. Entonces, como que pensar ahora para ellos en un sistema de vida organizado, en el trabajo, en la alimentación, en el vestido, en el estudio para sus hijos, como que eso ya está en segundo plano. Por lo pronto es salvar vida y tener paz. ¿Eso lo puede garantizar Europa o ya no? Sí, pero lo que pasa es que Europa se ha atrapado en la parte educativa de si toda esta gente que nos viene van a tener estudios homologados o no, cuando realmente no están viendo la sensación de que están ahogados y queriendo salvar su vida, no que le reconozcan unos estudios o no. O sea que es un poco hipócrita pensar que en este momento todos los miembros dedicados a la educación se están empantanando en una situación que es tan secundaria que tenemos que atender la parte más primitiva de estas personas. Y bueno, yo creo que es un pretexto. Por otro lado, hay un problema de inseguridad porque piensan que toda esta gente que viene muy mal documentada, puede haber terroristas del Estado Islámico entre ellos, y entonces se está generando una situación de inseguridad, digamos, de Europa, que está creando mucha más inseguridad a los que están llegando, porque no se les atiende en su humanidad por la seguridad de Europa. Entonces está entrando en una psicosis Europa, tiene miedo Europa de los que están llegando.
Sí, aparte de que luego hay países de la Comunidad Económica Europea, que a lo mejor fueron los últimos que entraron, que nunca se han sentido tan comunidad como los primeros fundadores de la Comunidad Económica Europea. Y lo que ocurre es que hay algunos miembros, países de la comunidad, que no están en disposición, ellos creen, de dar a los demás, sino de que la comunidad les siga dando a ellos. Hay países como, podemos decir, Polonia, Rumanía, que han recibido mucho de Europa. Y ellos todavía no están en disposición, creen, de renunciar a algo por ayudar a estos países. E incluso Turquía, que no ha llegado a entrar, ahora le molesta que esta gente indocumentada está entrando para tener derechos cuando ellos llevan 17 años esperando a que les dejen entrar en la Comunidad Económica Europea. O sea que es un problema político, es un problema de comunidad económica, es un problema de fronteras y es un problema de seguridad. Hay dos temas sobre los cuales se debate, y es que ¿por qué atraviesan 4 países para llegar a Alemania, por ejemplo? Porque les es más fácil las fronteras atravesar por ahí. Primero porque realmente hay puertos más inseguros o menos inseguros atravesando el mar, o más inseguros o menos inseguros según qué países atraviesen. Y esos hasta ahora eran los que más garantías les daban de poder llegar, a pesar de la cantidad de gente que muere. Pero esos países, ¿por qué no los acogen? ¿Por qué tienen que llegar hasta Alemania, por ejemplo? Porque para ellos la felicidad está en Alemania, no en Grecia. Grecia no les va a dar todo lo que Alemania les puede dar, ni Italia les puede dar todo lo que Alemania creen que les puede dar. Y Alemania podrá dar en la medida en que pueda tener recursos. Si no le ayudan los demás, tampoco Alemania puede absorber a todos, pero primero por espacio vital y segundo por espacio humano. El otro tema es... Yo creo que aquí hay un problema que también puede tener mucho que ver con el tema que hablamos. Por desgracia, Europa no se preocupó del ébola hasta que saltó el ébola a Europa. Y mientras tanto en África morían negros y negritos y niños y enfermos del ébola y no hicieron caso hasta que un caso se contagió en Europa y el segundo caso y el tercer caso. Y ya se volcó investigación para ayudar a África. En este caso ahora están, yo creo, empezando a concienciarse del problema de Siria, del problema donde han estado matando y decapitando a familias normales o simplemente por ser cristianos. Como no les salpicaba y no lo ocurría, se están empezando a concienciar cuando llaman a la puerta de nuestras fronteras y a lo mejor están llegando tarde a una solución que se podía haber previsto, ya que el Estado Islámico está invadiendo estos países ya hace muchos meses. Exactamente, ese es el segundo tema. Estamos resolviendo en la emergencia la acogida a los que salen huyendo de Siria, pero no se ha resuelto el problema de la guerra en Siria. Y se habla mucho, se habla mucho de que el gobierno ha actuado bien, que son los fundamentalistas que están haciendo escándalo allá, que están asesinando y persiguiendo gente. Unos culpan al gobierno, otros dicen, y parece ser que son los que dicen la verdad, que son los fundamentalistas, que dicen que es peligrosísimo que se esté fomentando una guerra civil en Siria. Claro. Bueno, en fin, desde allá, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué dicen los medios europeos o los políticos en Europa? Pues hace una semana Cameron y Merkel dijeron que había que intervenir con la ayuda de Estados Unidos para parar esta guerra. O sea, los civiles no pueden hacer nada porque están indefensos frente al Estado Islámico. Tiene muchísimo dinero y muchísimas personas que simplemente van ocupando territorio. Les da igual que la gente se vaya o muera, porque lo que quieren es ocupar territorio para ser poder islámico. Entonces, lo que estaba claro es que o intervienen los miembros de la OTAN o esto va a ser un desastre, no solo a nivel de guerra civil en estos países, sino a nivel de Europa. O sea, puede ser una catástrofe de hundimiento por invasión. O sea, no es que no queramos que vengan, es que si no se pone fin a esta huida, no puede venirse todo África a Europa. Y al tiempo esta gente necesita apoyo y ayuda. Entonces creo que igual que en otros momentos Estados Unidos ha visto cómo tenía que intervenir en la OTAN, en Afganistán o en Irán, ahora ¿por qué está mirando a otro lado y no interviene ya de alguna manera mucho más rotunda como lo hizo en su día? ¿Y por qué no interviene? ¿Qué es lo que se ve desde allá? Pues aquí se dice que realmente es que a Estados Unidos o que a Obama le viene muy bien que Europa se hunda un poquito. Se hunda a nivel de un desierto demográfico, pero al tiempo por un problema demográfico externo se está hundiendo. Ten en cuenta que ha permitido que pase con Putin lo que ha pasado en Ucrania y en Crimea, no ha hecho nada, y entonces
le da la sensación a la gente que Obama, lo que está ocurriendo, está consintiendo esto para que Europa y China vayan cayendo y él vuelva a ser una primera potencia de orden mundial, hundiendo el mercado chino y hundiendo demográficamente por esta invasión Europa. Esta es la versión más o menos que se da aquí, que su omisión es para ganar algo. Mientras que está comprando territorio en toda América Latina. Claro, quiere ser otra vez la primera potencia mundial que había perdido, aunque sea por el sacrificio de personas. Siempre ten en cuenta que hace poco se ha celebrado la bomba de Hiroshima, en donde muchos soldados, los antiguos que pilotaron el avión que llevó esta bomba, antes de morir, todos los que lo hicieron justificaban que era necesario que muriera toda esa barbaridad de personas por la bomba atómica, porque si no hubieran muerto muchos más en la guerra del Japón. Entonces, cuando uno justifica que con una muerte está salvando otras vidas, es que estamos perdiendo el valor de la persona humana. Ahora, ¿qué dice la población civil ahí en Europa cuando ve que sus fronteras ya se están cerrando a los que intentan refugiarse? Pues hay de todo, ¿eh? Hay personas que dicen, ya está bien, ya no podemos más, o sea, hay una parte de gente que está queriendo protegerse porque se ven amenazada su paz, su confort y su bienestar. Ten en cuenta que ahora mismo Europa va a tener que sacar recursos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Europeo para poder hacer frente a todo esto, y que duda cabe que eso va a repercutir en nuestros impuestos. Entonces, no todo el mundo tiene la conciencia social de pagar impuestos por tributos sociales, y entonces ahí es donde hay gente que se resiente y no quieren hacer nada. Pero realmente no está habiendo ni grandes filántropos ni grandes fundaciones que estén dando un paso adelante. Están dejándolo todo en manos de los políticos. Ya. Ahora vamos a hablar de solidaridad, fraternidad y caridad. Sí. Para que cada quien desde su corazón escuche tus palabras y se vaya pues adecuando a las necesidades de los tiempos para actuar en favor de la justicia y apoyar a quienes más nos necesitan. Mira, yo creo que tú lo has dicho, el transcurso de los tiempos ha hecho que las palabras tengan un significado muy diferente. Normalmente antes se hablaba de fraternidad como lo normal, cuando tenías que ayudar a alguien, incluso había la Cruz Roja, se generó como un tema de fraternidad, y entonces se compaginaban estas dos palabras, fraternidad y caridad, como una forma de asistencia y asilo a las personas necesitadas. Pero fraternidad empezó a perder fuerza y a no estar de moda esa palabra. Quedaba como antigua y obsoleta, o por lo menos en Europa, usar la palabra fraternidad. Tenía una connotación quizá un poco religiosa, y en el movimiento laico que empezó a haber en Europa había que buscar una sustitución. La sustitución fue la palabra solidaridad. Que de hecho, con la caída del muro de Berlín y el partido que se generó en Polonia sobre solidaridad, ahí ya fue un resurgir de esta palabra como la fuerza vital a ayudar a la gente, porque lo relacionaban solidaridad con la caída del muro y con la caída de lo que suponía vetar la libertad de las personas y ayudar a países que habían estado encapsulados, como quien dice, por el cinturón de Rusia, ¿no? Sí. Entonces, eso ha hecho que se vayan transformando. Lo primero que a mí me gustaría es que la gente entendiera que las tres palabras y sus contenidos y sus significados pueden solaparse, no son contradictorias entre sí. O sea, en sí mismo, y ahora hablaremos cada una de ellas, pueden ser igual de válidas, pero todo depende de la actitud que nosotros tengamos ante esa palabra y cómo la usemos. Por eso hay gente que a lo mejor está en el sitio equivocado, en el patio equivocado, y llama caridad y cree que está haciendo una caridad y no está haciendo caridad, está haciendo solo solidaridad. O hay gente que piensa que lo suyo es la fraternidad y realmente lo suyo es la caridad. Entonces, es muy importante entender primero, ¿te acuerdas cuando el otro día hablamos de las relaciones verticales y horizontales en las familias? Sí. Bueno, pues la humanidad es una gran familia. Y también podemos hablar de estos tres conceptos con conceptos verticales y horizontales. Vamos a un corte y profundizas en cada uno de ellos y en los tres. Volvemos. Muy bien. No te vayas, volvemos.
Continuamos contigo, Sara Pérez Tomé, y me parece súper importante si logramos entender la verticalidad y transversalidad de estas palabras que al fin podemos armonizar en nuestra forma de vivir: solidaridad, fraternidad y caridad. Te escuchamos. Mira, la solidaridad a la gente se le ha sensibilizado y se le ha concienciado a que hay que proteger la tierra. O sea, hay que proteger no solo a las personas, sino también al medio ambiente, también a los animales. Entonces, tú puedes ser solidario con una foca, puedes ser solidario con una especie vegetal a extinguir y puedes ser solidario con una persona necesitada, ¿vale? Eso te quiere decir que es un concepto muy abierto, muy global, vale para todo. Cosa que los otros conceptos ahora veremos que no valen para todo, solo valen para el trato a las personas. Y podríamos aplicar especialmente solidaridad en la asistencia en la emergencia, porque se trata de proteger la vida. Asistir en la emergencia es solidaridad. Es solidaridad, pero al tiempo es un sentimiento muy vertical, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú puedes ser solidario simplemente mandando dinero. Tú no te acercas a ayudar, mandas dinero, testimonias, o haces un anuncio o un aviso de emergencia de un país. En eso estás siendo solidario, pero tú no lo estás atendiendo esa emergencia. Luego hay una distancia entre ti y la necesidad o ayuda muy importante. Incluso puede no haber roce ni trato y no dejas de ser solidario por ello. ¿Qué ocurre? Que la solidaridad tiene que ir acompañada, al ser de una situación tan emergente, de proyectos que necesitan dinero, necesitan profesionales específicos para esa ayuda concreta, porque si se necesitan médicos no puede ir otra persona que no sea un médico, se necesitan bomberos, no valen otros que no sean bomberos, y al tiempo el traslado de esos profesionales cuesta un dinero. Luego entonces la solidaridad está en situaciones de emergencia a nivel global de todo el mundo. Solidaridad, proteger el mar de un buque, un petrolero que ha roto, se le ha roto un tanque de petróleo en el mar. No hay personas, pero también están todos los peces y todo el medio ambiente. Pero tú ahí no puedes hacer nada más que dar dinero para financiarlo a través de ONGs o asociaciones que podrán hacerlo más profesional. Eso quiere decir que tu relación solidaria con una necesidad humana o vegetal o animal es distante, no hay una cercanía emocional porque no está en ti esa parte tuya, y el que se acerca lo está haciendo profesionalmente. O sea, los de la Cruz Roja están ayudando gracias al dinero que tú donas, pero ellos son profesionales. Entonces es una relación vertical totalmente, para ayudar a personas o animales o plantas que el mundo necesita de esa protección. ¿Qué ocurre? Que eso es muy importante, pero nos pilla a veces muy de lejos. Pero no hay que dejarlo, no hay muy de lejos, y a lo mejor de una manera hipócrita, porque puede ser que de un lado estemos dando una ayuda, pero por otro lado provocando esos problemas. Totalmente. Y luego además hay otro tema, y es lo que hablábamos antes de los impuestos. Tú puedes ser muy solidario, por lo menos en España, en el IRPF, o sea, en la declaración de tus ingresos anuales, hay una parte que la debes destinar porque el Estado te obliga a labores sociales. Y entonces eso, o a la iglesia o a labores sociales. Pues con eso ya estás siendo solidario y la gente no es consciente. Pues pagando en tu IRPF a una ONG o a la iglesia, ya estás ayudando y contribuyendo a la solidaridad en tu país en concreto, o si este país sale a alguna ayuda fuera, ¿no? Entonces, que con la declaración de los impuestos es muy importante que la gente sepa que no solo es un dinero para el Estado, es un dinero para ayudar en la solidaridad. Esto es la parte de prestaciones sociales. ¿Qué ocurre? Que es obligatoria. Esa nos obligan a hacerla. Otra cosa es que luego, aparte de eso, tú des más dinero a otro sitio. Pero es una solidaridad obligada, distante y en manos de profesionales que van a gestionar tu dinero para que esas cosas salgan. También hay subvenciones estatales que van de parte del dinero del Estado a contribuir a bienes y fines totalmente necesarios y emergentes. Eso es solidaridad, punto y ya. Entramos ya en el sentimiento de fraternidad. Hemos dicho hace un momento que el mundo es una familia, efectivamente, pero también la fraternidad amplía muchísimo más ese concepto. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de que nosotros podemos ayudar a los demás en una relación de igualdad.
porque somos hermanos. ¿O te acuerdas de la relación entre hermanos el otro día? Pues la fraternidad, ejercer la fraternidad, es ejercer la relación entre iguales. Pueden ser conocidos o desconocidos, pero no importa. Tú vas a ayudarles abajándote a su nivel. De tal manera que la fraternidad es algo muchísimo más profundo, porque empieza a haber cercanía y emocionalidad entre las personas que ayudan y el que recibe la ayuda. Ya no está tanto en manos de dinero o profesionales, sino que son personas que con su trato humano y directo generan una empatía emocional, un amor hacia esa persona a la que están ayudando, porque tiene un derecho como yo a tener vestido, a tener comida y a tener vivienda. Por ejemplo, esos son los voluntarios de muchas ONGs, no profesionales, voluntarios de muchas ONGs o movimientos que gastan parte de su tiempo, de sus vacaciones, en ayudar desde su dedicación personal. Entonces hay ya una entrega de la persona que puede ser gratuita su entrega, aunque el producto que entregue no sea gratuito, pero ese ya le han dado la parte de solidaridad. Solidaridad dará el dinero para ese bien material que se necesita, pero la persona es una persona voluntaria que, porque piensa que los demás son iguales que él, lleva ese producto que le dan a la persona necesitada. ¡Qué maravilla! ¿Vale? Y esa es la fraternidad, que se siente hermano del otro, no va desde arriba a ayudarlo, sino que se iguala con el otro y se conmueve, se compadece y va con el otro en favor de la solución de aquella necesidad. Claro. Y renuncia a tiempo suyo libre, a descanso suyo por estar con otra persona. Eso no es incompatible con la solidaridad, de hecho se complementa. Dinero de solidaridad va a los voluntarios de fraternidad y ayudan. O sea que cualquier persona puede ejercer la solidaridad y la fraternidad. Porque además ya está el trato humano, ya está lo que se llama el roce y el cariño, lo que empieza a haber un amor hacia esos hermanos. Tú no puedes querer a alguien si no crees que es igual que tú. Si es superior a ti, no puedes quererle. Entonces empieza a surgir el amor. Por eso la relación en pareja tiene que ser también entre iguales. Porque si no, no hay amor. Hay poder de uno sobre otro. ¿Vale? Vale. Y entramos ya en lo que es la caridad. La caridad tiene un bien complementario a los demás, y es la parte espiritual. Entonces, la caridad, digamos, que está mucho más reducida a las personas, porque tienen que ser personas que tienen fe, tienen que ser personas que reconocen a Dios como Padre, y que al tener un Dios Padre, todos somos hijos de Dios. Entonces juntamos la igualdad como hermanos, pero a través de un Padre Dios que nos ha encargado que cuidemos y nos multipliquemos en la tierra. Entonces hay que cuidar las especies animales, hay que cuidar las personas, pero hay que hacerlo sabiendo que porque tú eres hijo de Dios y Dios lo quiere así, ayudas a los demás en una relación entre iguales. Y dime, por eso es otra vez... Perdón, dime, en España la palabra caridad la entienden como es caridad, amor de Dios, o la confunden como en México con la limosna, porque aquí en México la han pisoteado, han tratado de desaparecerla de nuestra forma coloquial de hablar, incluso las Cáritas omiten hablar de caridad, incluso la iglesia omite la palabra caridad y habla de otras maneras, habla de filantropía o de altruismo, pero porque se ha pues casi borrado de nuestro vocabulario la palabra caridad, siendo que es el vocablo más valioso que existe sobre la tierra. Es el más genuino. Es el más genuino. Es el más genuino. En España sí lo usan, todavía saben lo que significa. No. Pasa exactamente igual que con vosotros. Hablar de caridad es un prejuicio religioso el que te puedes encontrar con las personas que le digas, yo esto lo hago por caridad. Y me dicen, pero ¿a qué viene la caridad? O sea, la caridad se ha quedado sin lugar en la sociedad laicista que hay ahora mismo. Sin embargo, tanto solidaridad como fraternidad han crecido a pasos agigantados, entre otras cosas, porque los masones, la masonería, admite la solidaridad, admite la fraternidad, pero lucha contra la caridad, porque sabe que detrás de la caridad está un Dios Padre, y ellos son filántropos y no entienden de divinidad, no creen en Dios, sino en un humanismo moralista. Entonces, el humanismo moralista quita la caridad, desaparece. Es muy difícil encontrar a personas en labores filantrópicas que te hablen de caridad. No, va contra sus propios principios de que no se consideran hijos de Dios. Incluso aquí ha habido foros y congresos nacionales de organizaciones no lucrativas donde titulan al congreso, nosotros no hacemos caridad.
Así dicen, para explicar que lo que hacen es altruismo o filantropía. Sobre todo les encanta usar la palabra filantropía, pero la palabra caridad la han menospreciado y la han hecho confundir con la limosna, con dar poquito, ¿no? Dar una moneda en la calle. También es verdad que desde el momento en que hay parte de los impuestos que tú los puedes dar a la Iglesia, entonces piensas que realmente la caridad ya no es gratuita, porque la Iglesia está también gestionando dinero de impuestos para poder hacer eso. Lo que pasa es que la gente no sabe distinguir que dentro de la Iglesia hay una parte que es solidaridad, del dinero que reciben, y otra parte que es caridad. Entonces, normalmente las personas, los religiosos, las personas que están entregadas a labores de caridad, no cobran en absoluto dinero. Así es. Las misiones, la gente que se va a las misiones no cobran por irse a una misión. Es parte de su vocación, de su entrega. Entonces la caridad habla de gratuidad. Y voluntarismo. Las dos cosas, es algo voluntario, nadie te puede obligar a hacer caridad, porque nadie te puede obligar a amar, ni a sentirte amado por tu Padre Dios. Entonces, como nadie te puede obligar, solamente las personas que voluntariamente y gratuitamente quieren cuidar a sus hermanos, porque son sus hermanos, porque son los dos hijos de Dios, se les puede llamar que están haciendo actos de caridad. Y no hay que avergonzarse de ello. Y hay que, igual que los masones te lo dicen muy claro, no, a mí no me confundas, yo no doy limosna, yo no soy caridad. Tienes que decir, oye, no me confundas, que lo mío no es solo solidaridad, lo mío es caridad. Porque son cosas diferentes. Pueden ser complementarias las tres, pero lo que sí es verdad es que es muy difícil que la gente, si no cree en Dios, hable de caridad, mientras que los que no creen en Dios pueden hablar perfectamente de solidaridad. Ahora, aquí en México hemos visto que se hace mucho negocio con el tema de la solidaridad. Hablando de esto que nosotros llamamos filantropía, organizaciones no lucrativas que están vinculadas con organizaciones que tienen una línea política, pueden ser partidos políticos o alguna ideología en favor o en contra de la vida, tienen una organización pantalla para recaudar fondos disque para una obra filantrópica en favor de algún grupo vulnerable, pero tú ves que las cuentas no salen, dices, de todo lo que han procurado de fondos les ha de sobrar montonal de dinero que a dónde se va, y luego si escarbas un poco resulta que respaldan a organizaciones políticas, ideológicas, que podrían ser las de los feministas o de los proabortistas, o que podrían ser de partidos políticos. ¿Cómo se llamaría este fenómeno ya engañoso de la actuación de la solidaridad? Pues yo creo que el fenómeno engañoso es la corrupción del significado de estas tres palabras y los valores que lleva detrás. Ten en cuenta que hay gente que entra a la solidaridad pues para que sea su modo de vida. ¿Qué ocurre? Que como hay una crisis de valores muy importante entre las personas, es muy difícil manejar dinero que puedes ocultar sin hacerlo si no tienes unos grandes valores o una espiritualidad, que es lo que ocurre con la caridad. Mira, yo fui presidenta de una asociación que movía muchos miles de euros durante mucho tiempo y realmente fue muy costoso, no el que yo llevara dinero porque lo tenía muy claro, pero que todo mi equipo estuviera unido a mí, porque cada vez que había un miembro de mi junta que estaba en una situación precaria porque no tenía trabajo, necesitaba dinero, tenían la tentación de decirme, dame parte de ese dinero, yo ejecuto este trabajo y así gano dinero. Cuando realmente una junta no puede cobrar dinero cuando dirige, porque entonces es, como decimos en España, arte y parte de un dinero. Entonces, el problema está en ser arte y parte de una labor solidaria. ¿Por qué? Porque entonces al final te manchas las manos si no tienes verdaderos valores. Y eso las hermanas de la caridad, que es la Madre Teresa de Calcuta, son las modelo de no empantanarse con temas voluntariados. Mira, la Madre Teresa de Calcuta no admite mensualidades fijas, no admite cantidades anuales. Ellas viven al día de la caridad. Y eso sí que es vivir al día. De hecho, si les sobra algo de las donaciones de comidas que han dado, las reparten porque cada día comienzan de cero. ¿Para qué? Pues entre otras cosas para vivir de la caridad, de Dios, de la providencia y no empantanarse en nada. Entonces, nuestra sociedad de bienestar es muy difícil decir
yo cada día comienzo de cero y espero a que Dios tenga caridad de mí. No, es imposible prácticamente poder vivir así, porque hay que hacer frente a hipotecas, hay que hacer frente a gastos, hay que hacer a gastos fijos como la luz y el gas o cualquier otra cosa. Entonces es muy complicado en la sociedad materialista de ahora mismo y consumista vivir la caridad, pero la caridad de verdad, ¿eh? Sí, pero quienes lo logran vivir de verdad que son muy libres y muy felices. Vamos a un corte, y seguimos platicando sobre este fenómeno en el que se han trastocado los tres términos: solidaridad, fraternidad, caridad. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV con Sara Pérez Tomé, aprendiendo muchísimo, y además, Sara, nos estás aportando nuevas palabras que ya en México no se usaban. Por ejemplo, la solidaridad. En un tiempo el presidente Carlos Salinas de Gortari lo introdujo como un programa nacional contra la pobreza, y se quemó tanto ese término que se volvió pecado pronunciar esa palabra solidaridad. Tanto que ese programa en los siguientes sexenios ha tenido que ir cambiando de nombre. Según entra un nuevo presidente, cambia de nombre ese mismo programa que hasta la fecha no ha dado resultados, que solamente ha servido para desviar recursos para otras cosas que no se sabe qué se hace con ese dinero. Nosotros, en lugar de solidaridad, utilizamos asistencia o cooperación, ¿no? Donativos, cooperación, procuración de fondos o asistencia en la emergencia ante una situación límite. Luego usamos la palabra altruismo como lo que tú llamas fraternidad, porque es el alter ego entre dos personas que se hacen un nosotros, que se saben hermanos. Y luego, por supuesto, que usamos la palabra caridad como la más sublime, y que aquí defendemos muchísimo, porque si logramos que si otros logran que desaparezca del vocabulario, ya no se va a vivir la caridad. El verbo se hizo carne, la palabra se hace realidad, y si esa palabra se borra, desaparece de la realidad humana la experiencia del amor. Mira, además hay una cosa que se me ha olvidado decirte, y es que la diferencia entre fraternidad y caridad
es también muy importante desde el punto de vista que tenemos que saber que nuestra dedicación a otra persona, igual que tú, tiene que salir de tu conciencia, no de tu deber moral. Si lo haces como un deber moral, es un cumplimiento, aunque sea fraternal, que es muy cortito y además, al ser un cumplimiento, lo que haces es elegir con quién quieres ser fraternal. Eliges lo que se te da bien, los niños, las madres, y entonces es muy selectiva esa fraternidad. Mientras que la caridad no es selectiva, ayudas en lo que se necesita, gratuita y voluntariamente. Entonces hay gente que no es capaz, no tiene magnanimidad de corazón para vivir la caridad, pues porque o no puede o porque no le han educado así. Por eso esto hay que educarlo en las familias desde el punto de vista que si educamos en la familia a los hijos, que dentro de cada familia hay un bien común al que todos tenemos que ayudar, ya sea un niño pequeño, ya sea un abuelo, ya sea un enfermo, ya sea una persona de servicio en la casa, todos forman parte del bien común. Y tú no puedes tener preferencias dentro de la familia y tratar a uno mejor que al otro, ni tratar a tu hijo mayor diferente a tu hijo el pequeño. Eso es el verdadero caldo de cultivo de entender la caridad, la propia familia. Si tú ya empiezas a querer ayudar, pero seleccionando lo que más se te da bien, lo que más te gusta, que también es válido, pero no es tan pleno, no es tan completo de como un hombre se da generosamente a los demás a lo que te toque. Entras en un sitio y lo que te toque harás. Igual lavar a un enfermo que preparar una comida, que salir a barrer un suelo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Claro, donde haga falta. Claro, y si entendemos eso, entonces socialmente a nivel nacional no habría esos chipotes de acumulamiento de recursos económicos y humanos en favor de una causa específica. Entonces se pone de moda ayudar a una organización, esa organización crece como una organización de moda y ahí hay un chipote enorme de un cúmulo de dinero excesivo que se ha dejado de dar a un montonal de organizaciones que están trabajando con mucha dificultad. Y es por haber tenido una mirada selectiva y porque la mercadotecnia social ha llegado a ser famosa a 2, 3, 4 instituciones que se quedan con la mayor parte de los recursos. Efectivamente. Entonces, yo creo que es que el dinero, volvemos a lo de siempre, el dinero al final es lo que da el poder a la gente, pero es lo que pervierte también a la gente. Entonces, ¿cuál es la forma más sencilla de ayudar? Por caridad. La forma más complicada, por solidaridad. ¿Por qué? Porque tiene unos trámites internos y tiene toda una serie de procesos sociales que, además de puede ser fácil corromperte, al final no llegan a la ayuda. En el paso, desde que se les da el dinero solidariamente hasta el niño necesitado, se invierte de cada euro, por lo menos en este, a lo mejor menos de la mitad de un euro es lo que le llega a la persona necesitada, porque el resto están en los trámites solidarios. Si no hay ese dinero por medio, sino la voluntad, la renuncia y la no selectividad y forma gratuita de ayudar, les va a llegar el 100% de lo que esa persona les da, porque es gratis, porque es voluntario y porque quiere hacerlo. Excelente, me queda muy claro y te agradezco mucho. Sara, por favor, dinos un poco más, te quedan 5 minutos. Sí, pues yo creo que hemos empezado con Europa y entonces yo diría, necesitamos de vosotros al otro lado para que por lo menos no nos sintamos solos en Europa con esta situación. No se sabe nada de América, nadie de América está diciendo absolutamente nada de lo que está pasando, por un lado. Por otro lado, tenéis Estados Unidos con vosotros, que también está silenciando la situación por puros intereses, probablemente económicos, porque las guerras son dinero. Ten en cuenta que Estados Unidos, gran parte de su Producto Interior Bruto se alimenta del tráfico de armas. Entonces, guerra en Afganistán, guerra en Siria, guerra en no sé dónde, a él le viene muy bien para seguir alimentando el Producto Interior Bruto. Pero, sobre todo, aquí, que no nos sintamos solos y apelamos al sentimiento de fraternidad con nuestros países que hablan igual que nosotros, que pueden tener nuestros mismos sentimientos, para que, aunque sea en la distancia, sí que podáis ser fraternales, de sentirnos apoyados por todo lo que es la América de hispanohablante o la América que pueda sentir con nosotros de qué forma podemos iluminar a estos políticos para que dejen de ser tan solidarios, para ser más fraternales y más caritativos con lo que está pasando, aunque sea en perjuicio de la economía de Europa. No pasa nada si nos empobrecemos un poco, hay que perder el miedo a ser un poquito pobres.
porque a lo mejor volvemos a la renta per cápita de hace 50 años, no importa. Se vivía, se comía y se dormía hace 50 años, aunque no se tuviera esta renta per cápita. Y si es en favor de personas que se mueren y que no tienen más que huir de su país, bendita fraternidad. O sea que lo primero que tenemos que entender es que estos personas sirias, islámicas, de otras religiones e incluso cristianos también que vienen, son hermanos nuestros. O sea que unirnos a ellos fraternalmente en la medida en que si podemos ceder parte de los hogares, de las familias, para que vengan a estar en las familias sería muy importante. Por otro lado, la generosidad, esa sí la podéis hacer vosotros desde la distancia, dar solidariamente a proyectos de Europa que puedan profesionales de aquí hacerlos también. Y por otro lado está la caridad. La caridad yo estoy segura que va a ser el salvoconducto de toda esta gente. Al final lo que ocurre no es tanto los proyectos y el dinero que da, sino el voluntariado religioso que va a atender a todas estas personas. Se veían escenas lamentables el otro día de cómo en Hungría, porque las personas tienen hambre y no son capaces de mantener una fila para que les den de comer, desde unas canastas les tiraban la comida como si fueran animales, sí, los policías. Sí. Entonces se llega a perder la sensibilidad humana hasta para dar comida. Entonces tenemos que sentirnos, a mí no me gustaría que teniendo hambre y habiendo huido de mi país me tiren un bocadillo de comida para no morirme de hambre. Hay una dignidad, hay un acogimiento humano, pero ¿qué es lo que pasa? Que ese policía no es que no estuviera haciendo algo que debe de hacer o agobiado por la situación de que le pedían comida y no se ponían en fila. Ha sido muy solidario, pero no ha sido humano, ni ha sido caritativo, porque le faltaba el factor amor. Él es un profesional. Él es un profesional que le han dicho hay que dar de comer a esta gente. ¿Quién va a dar de verdad de comer a toda esta gente? Probablemente la caridad de personas voluntarias que se dediquen a ayudar. Por eso, si se puede ayudar a organizaciones religiosas, yo estoy segura que van a hacerlo con verdadera caridad. Pero también es verdad, sentiros hermanos aunque estéis a 15.000 kilómetros, porque en el fondo nos vamos a sentir acompañados en la situación que está ocurriendo aquí. Y por lo demás creo que esto es un problema de concienciación, que nada ocurre que Dios no permita, y de esto hay que sacar cosas buenas. Y no me creo que tanto sufrimiento de familias cristianas y musulmanas huyendo de sus países no vaya a servir o de escarmiento al consumismo europeo, o para que nos replanteemos qué está pasando con las personas, a dónde vamos en pleno siglo XXI, casi estamos llegando a que un 30% de la población mundial viven refugiados en campos refugiados. Sí, gravísimo. Y mientras siguen haciéndose rascacielos, que yo no digo nada en contra del rascacielos más alto de Nueva York, en la zona cero de los 11S, pero fíjate, somos capaces de hacer en menos de 10 años el edificio más alto de Nueva York y, sin embargo, ahora mismo no estamos buscando una solución mucho más sencilla que construir ese edificio para gente que lo está pasando mal. Entonces, la distancia hace mucho. Os digo, gracias a la fraternidad y la caridad hay más cercanía y empatía emocional y espiritual. Y dejar la solidaridad para los políticos, pero la fraternidad y la caridad sí que está en los hogares de cada familia. Muy bien, muy bien. Pues estaremos muy al pendiente de la información que nos llegue desde España. Yo por mi parte, desde el Twitter, Tere Altruismo, TR con mayúscula y luego altruismo en minúscula, estoy retuiteando todo lo que las Cáritas internacionales, europea, española y locales de distintos países, provincias de España, están haciendo en favor de los refugiados. Así que, bueno, pues con ayuda de todos, pues que se difunda la información, que se abran las puertas tanto a recursos como a personas y que hagamos un mundo mejor. Acá en México tenemos un gravísimo problema migratorio también. Las fronteras del sur están cerradas hacia los centroamericanos. En Estados Unidos cierran las puertas para los mexicanos y todos los centroamericanos que logran brincar las vallas y entrar ilegalmente a México. Es duro porque sin embargo se firman tratados internacionales a nivel comercial, entonces pueden pasar mercancías, cruzar fronteras, pero no se puede permitir pasar personas y eso es una injusticia tremenda. Tremenda. Yo te diría que mi percepción del mundo ahora mismo es que la solidaridad está suspendiendo.
frente a la caridad sin recursos se está aprobando. O sea que todo se puede mejorar, unos suspendiendo y otros sacando sobresaliente, pero que no nos conformemos con lo que vemos, porque ya que los políticos y sus leyes solo sirven para protegerse de otras historias, cada uno somos uno, sumamos. No creamos que, bueno, esto que lo hagan los políticos yo no puedo hacer nada. Yo creo que la suma de personas es suma de apoyos y que al final el mundo es esto. Todos somos de la misma especie humana y empezamos en Adán y Eva, con lo cual, descendientes de Adán y Eva, pues yo creo que cualquiera podemos aportar nuestro granito de arena o testimoniando a nuestros hijos a nivel educativo o concienciando a los medios de comunicación o incluso recriminando a los políticos de la manera que fuere. Pero creo que ha llegado el momento de que nos sintamos importantes cada uno de nosotros como persona para ayudar al mundo. Muy bien, eso me gusta, con eso nos vamos y se queda de tarea. Sara, muchísimas gracias, un abrazo lleno de cariño y nos encanta que estés con nosotros, que ahora formes parte del equipo de Anunciación TV. Cada mes tendremos una cápsula tuya sobre temas de familia y pues vamos a seguir aprendiendo, creciendo juntos. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Un abrazo a todos. Gracias. A ti. Gracias. Es Sara Pérez Tomé, fíjense, ella tiene un gabinete de asesoramiento y orientación que se llama Sofía, la encuentran en Facebook, Sara Pérez Tomé Román va con un guión intermedio y el Twitter es Sara Pérez Tomé, @Sara Pérez Tomé. De verdad se las recomiendo muchísimo. Ella además da coaching y terapia familiar y de pareja vía Skype, así que pónganse en comunicación con ella y hagamos de este un mundo mejor. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.